102.3, 107.1, La Raza. Bienvenidos, qué gusto saludarte, quédate con nosotros porque vamos a platicar durante esta hora con el abogado de inmigración David Kennedy. Ya lo tenemos por acá. Muchísimas gracias a ti por escucharnos, por participar. Y abogado, pues arrancamos. Primero que nada, feliz año. Y también, pues, hay muchas cosas que están sucediendo positivas en inmigración. Sí, feliz año nuevo, muchas gracias. Sí, hay cosas positivas que están pasando, cosas negativas también. La administración del presidente Biden acaban de anunciar que sería más difícil para la gente de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pedir el asilo aquí en los Estados Unidos si entran de la manera ilegal. Entonces, supuestamente tiene que aplicar para entrar a los Estados Unidos con un patrocinador. Obviamente, mucha gente no van a poder hacer eso. Y vamos a ver qué va a pasar con los casos de asilo de esos países. Pero hay cosas positivas también que... Y tal vez así puede conseguir un permiso si alguien es de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela y puede conseguir el permiso para ingresar a los Estados Unidos para pedir el asilo, eso sería bueno, en vez de tener que pagar un coyote. Pero es un proceso un poco difícil. Pero hay cosas buenas también. Y ahora es muy buen tiempo para hacer sus aplicaciones de inmigración. Los tiempos de espera son muy largos, el gobierno está trabajando lento, pero es un tiempo favorable para hacer solicitudes de inmigración. Hemos arreglado la residencia de mucha gente en los últimos 2 años. Entonces, si quiere hacer una cita conmigo, puede encontrar las consultas conmigo, son absolutamente gratis en mi oficina y que puede ser en mi oficina en persona, por teléfono o por televideo, y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal, así de fácil, david.legal. Gracias, Tigre. Bueno, pues vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. ¿Tenemos a alguien en la línea? Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Melitón Pérez. ¿Y de dónde nos llama? Le llamo de aquí de Oakwood. Oakwood, ok. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, le quiero hacer una pregunta. Tengo un hermano que lo castigaron por 10 años y ya cumplió los 10 años en el 2022. Uh-huh. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, si él fue castigado por 10 años, asumo que es porque él estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, o tal vez es el castigo de doble entrada ilegal, que estuvo aquí por más de un año, se fue y regresó de la manera ilegal otra vez. Pero, ¿cómo se dio cuenta que fue castigado por 10 años? ¿Se fue a su país para una entrevista o algo así? Porque él estaba casado con una americana y tuvieron 2 hijos. Y los suegros de él aplicaron para él y él tuvo que acudir a todos sus revisiones de papeles, y aquí en el centro de Atlanta todo estuvo bien. Cuando tuvo que salir a Ciudad Juárez, él ya tuvo que ir a Ciudad Juárez supuestamente para ir a recoger ya sus papeles, y ya fue donde le negaron los papeles. Supuestamente él cruzó 2 veces. Ok, doble entrada ilegal. Sí, doble entrada ilegal hay 2 diferentes castigos comunes de 10 años. Uno es el castigo por haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, que es la situación típica en que si alguien se casara con un ciudadano, normalmente o de otras maneras también, podemos aplicar para la residencia y aplicar para un perdón, y cuando ganamos el perdón, la persona tiene que regresar a su país. Si es mexicano, tiene que asistir a la cita en Ciudad Juárez, México, y normalmente está fuera de los Estados Unidos como 2 o 3 semanas. Pero si tiene doble entrada ilegal, si estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y
se fue y regresó de la manera ilegal otra vez. Entonces, eso es un castigo de 10 años que no tiene ningún tipo de perdón disponible. Entonces, si él se fue a México y se dieron cuenta o él admitió que había estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y se había salido y regresado de ilegal otra vez, entonces él tiene el castigo de 10 años que no tiene ningún tipo de perdón. Y ahora, si ya tiene los 10 años afuera de los Estados Unidos cumplidos, entonces hay todavía un tipo de, no es un perdón exactamente, es una aplicación para pedir permiso para volver a aplicar para admisión a los Estados Unidos. Pero sí se puede, hay muchas posibilidades de arreglar su residencia ahora, asumiendo que no hay otros problemas como antecedentes penales o otras cosas así, ¿ok? No, él no tiene ningún antecedente penal, solamente, o sea que él, ya cuando él iba a recoger supuestamente los papeles en Ciudad Juárez fue donde le negaron, y ya nomás y ahorita mi pregunta es con usted, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, aplicar por la residencia. Tenemos que hacer la aplicación I-212, que es la aplicación para permiso para volver a aplicar para admisión legal a los Estados Unidos. Pero sí se puede. ¿Ok? Si ya tiene los 10 años afuera de los Estados Unidos, sí se puede. Es una lástima que él se fue. Yo no sé si él fue representado por un abogado o si nada más asumió que iba a poder salir. No, él nunca, él no, yo le decía, él que agarrara un abogado, incluso yo le mencioné con usted, con otra persona más, yo le dije, y él supuestamente que ya los suegros de él ya había hablado con otra persona que habían hecho así los papeles y ya muchas personas ya se lo habían dado así y o sea que aplicaron mismo por él, por ellos mismos, por el suegro, pero eso hace que no, yo no sé qué se puede hacer, cómo se puede hacer el problema, porque él está en México y sus dos hijos están aquí, uno ya Sí. tiene 16 años, el otro tiene 13. Pues hay solución ahora, ¿ok? Si él sigue casado con su esposa, entonces vamos a poder aplicar para la residencia a través de su esposa y ahora que ha estado afuera de los Estados Unidos más de los 10 años, sí se puede, ¿ok? Entonces, debe hacer una cita conmigo. Si no está todavía casado con su esposa, necesitaríamos esperar hasta que alguno de sus hijos cumpla los 21. Pero si él todavía está casado con su esposa, podemos continuar con el proceso ahora, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero saber, porque supuestamente la esposa, parece que la esposa la última vez que yo hablé con la abuela de los niños, parece que me dijo que ella ya no tenía, o sea, que ya no quiere ayudarla a él. Oh, ok. Pues si ella no quiere ayudar ahora, entonces usted mencionó que su hijo más grande tiene 16, entonces en 5 años más, cuando el hijo cumple los 21, podemos aplicar a través del hijo. Sí, eso es mi pregunta, eso es lo que yo qué puedo hacer en esos casos, esperar hasta que el niño cumpla los 21 o hacer mover algún problema. Que convenza a la esposa también. No, mentira. Sí, son las dos opciones, a través del esposo o a través del hijo cuando el hijo cumple los 21. Entonces, si la esposa no quiere ayudar, la otra opción es esperar hasta que su hijo cumple los 21. O si él se puede casar con otra ciudadana que le puede aplicar, eso tal vez funcionaría. Pero si no, entonces tenemos que esperar hasta que el hijo cumple los 21. Ok, ¿Ok? señor abogado, pues muchas gracias y pues yo voy a platicar con ellos y en caso de que solucione algo la señora, yo le vuelvo a llamar. Cada sábado Sí. yo escucho su programa. Oh, muchas gracias. Y su hermano, si él quiere hacer la cita conmigo, él puede hacer la cita conmigo desde México. No hay ningún problema. Yo hablo con la gente en México todos los días, típicamente por WhatsApp, pero también por teléfono. Pero podemos hablar por televideo en WhatsApp, es muy fácil. Entonces, muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana y buena suerte con todo. Abogado, vamos con la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí lo escucho. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Luis Rivera, Luis, ¿de dónde nos llama? de Cartersville, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mira,
mi mamá es ciudadana y en el 2000 me metió aplicación por la 245I Ok. y, y ya me casé con una residente, no sé, mi caso, Ok. como Su mamá es ciudadana y ella, hizo. ah, ella ya era ciudadana cuando se casó con usted. No, mi mamá me O cuando California, usted se casó y su mamá ya fue ciudadana, o ya fue ciudadana cuando aplicó para usted. sí, no, era residente cuando aplicó por mí hace 20 años y ahora es Ok. ciudadana y mi esposa es residente. Me casé con ¿Cuándo ella. se hizo su mamá ciudadana? Sí, mi mamá es ciudadana. ¿Cuándo se hizo ciudadana? Hace 4 años, ¿Cuándo se casó usted? el año pasado. Ok, está bien entonces. Entonces, su aplicación, cuando su mamá se hizo ciudadana, su aplicación cambió a la primera categoría de preferencia. Cuando usted se casó, la aplicación cambió a la tercera categoría de preferencia. Ok, y usted es de México. Sí, soy mexicano. Entonces, la tercera categoría de preferencia de México ahora tiene el gobierno puede aprobar la residencia de personas bajo la tercera categoría de preferencia en México que tienen la fecha de prioridad, en otras palabras, que aplicaron en o antes del primer día de noviembre del año 97. Entonces, a través de su mamá, todavía no ha llegado a la fecha para que el gobierno pueda aprobar su aplicación. La fecha para poder presentar la solicitud es diferente. La gente que tienen la fecha de prioridad en o antes del 15 de junio del año 2001, ahora pueden presentar la solicitud de la residencia. Entonces, ¿su mamá aplicó para usted en qué año? En el 2000. 2000. Entonces, podemos aplicar posiblemente para la residencia a través de su mamá, pero usted me mencionó también que su esposa es residente permanente, ¿sí? Sí, ella tiene 20 años residente. Ok, ¿y por qué no ha aplicado a través de su esposa entonces? Ya, estuve aplicando hace 5 años, pero el abogado pasó algo con él y ya no seguí el caso. Ahora Ok, entonces, ¿en qué año entró usted a los Estados Unidos? entré en el 96. 96, desde el año 96. ¿Alguna vez usted ha salido de los Estados Unidos? No, Ok. Ah, ¿Nunca fue deportado o agarrado en la frontera? no. Ok. Y entonces, asumiendo que no tiene antecedentes, tenemos dos maneras que podemos aplicar para la residencia. ¿Y usted cuántos años tiene casado con su esposa otra vez? 1 año apenas. Un año apenas. Ok. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos aplicar para la residencia a través de su mamá ahora. Estoy hablando de un documento que se llama el Boletín Nacional de Visas. Okay, el Boletín Nacional de Visas es el documento que dice cuándo puede arreglar su residencia dependiendo de lo que se llama su fecha de prioridad de su aplicación. La fecha de prioridad de la aplicación es la fecha que el gobierno recibió su aplicación. Entonces, si su mamá aplicó para usted en el año 2000, hay dos diferentes tablas de fechas en el boletín de visas y cualquier persona puede mirar el boletín de visas, no es secreto, es un documento disponible por el Internet en la página de Internet del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Y si Ujú. busque en Google National Visa Bulletin en inglés o Boletín Nacional de Visas en español, puede encontrarlo fácilmente. Y la primera tabla de fechas es lo que se llama Final Action Dates, es la fecha para que el gobierno pueda aprobar su aplicación. Y ahora la gente en la tercera categoría de preferencia de México, que es la solicitud a través de su mamá,
Ahora el gobierno puede aprobar la residencia de la gente que tiene la fecha de prioridad en o antes del primer día de noviembre del año 97, pero en la otra tabla de fechas, que es Dates for Filing, es la fecha para poder presentar la solicitud de la residencia. La gente en la tercera categoría de preferencia de México, que tienen la solicitud que fue recibida por el gobierno en o antes del 15 de junio del año 2001, ahora pueden aplicar para la residencia y seguir renovando el permiso de trabajo hasta que llegan a la otra fecha, que es la fecha para que el gobierno pueda aprobar su aplicación. Entonces, podemos aplicar ahora a través de su mamá, pero el tiempo de espera para realmente recibir la tarjeta de residencia sería 3, 4 años, yo no sé, ¿ok? Si aplicamos a través de su esposa, Ajá. no hay tiempo de espera a través de su esposa, que es residente permanente. ¿Ok? El único problema con la aplicación por medio de su esposa es si ustedes tienen menos de 2 años casados, cuando le den su residencia, le van a dar residencia condicional, que es residencia válida por 2 años, y 2 años después tiene que hacer otra petición para quitar las condiciones de la residencia. Entonces es otra cosa que tiene que hacer, pero probablemente sería mejor aplicar para la residencia a través de su esposa, porque si aplicamos a través de su mamá, podemos conseguir un permiso de trabajo, pero usted no va a poder viajar afuera del país o nada de eso hasta que recibe la residencia, que va a tardar probablemente 3 o 4 años. Si aplicamos a través de su esposa, va a tardar menos. Le van a dar el permiso de trabajo durante el proceso, pero cuando le den su residencia condicional, en ese entonces puede viajar afuera de los Estados Unidos o hacer cualquier otra cosa que una persona que es residente permanente puede hacer. Entonces, probablemente sería más recomendable aplicar a través de su esposa. ¿Ok? Ok. Pero Pues, tenemos las dos opciones. Entonces, usted está en una situación buena. sí, voy a agarrar su teléfono para ver si más adelante voy para allá a visitarlo. Ah, ¿En qué ah, parte? Mi oficina es en la ciudad de Gainesville, pero puede hacer la cita conmigo en persona o por teléfono o por el internet, por televideo, en la manera que es más fácil para usted. Y pues muchas gracias por su pregunta. Se puede comunicar con mi oficina para agendar una cita. Gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan. Quiero saber, yo Juan. tengo desde el 92 y no tengo hijos, ni estoy casado, si tengo alguna posibilidad de dar un permiso. ¿Y por qué a toda la gente que va a estar llegando de otros países les dan papeles y a la gente que tenemos aquí más de 30 años no calificamos para nada? Ok, ¿de dónde nos llama? A Charanuga. Chattanooga, ok. Y entonces, ¿por qué le dan papeles a toda la gente que llegan aquí? No sé con quién usted ha estado hablando, pero no simplemente dan los papeles a toda la gente que llegan aquí a los Estados Unidos. Probablemente, tal vez está hablando de la gente que han hecho solicitudes de asilo, y si aplica para el asilo es posible conseguir un permiso de trabajo, pero es Pero muy difícil ganar casos de asilo. Y si usted llegó a los Estados Unidos en el año 92, pero no tiene un padre, esposa o hijo que es residente legal o ciudadano, entonces realmente no puede hacer ningún tipo de aplicación. Ok, yo no recomiendo aplicar para el asilo porque la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. La gente, especialmente ahora, hay muchísima gente de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que están viajando a los Estados Unidos con el propósito de pedir el asilo, la nueva regla de la administración del presidente Biden para restringir la manera que pueden aplicar para el asilo. Solamente aplica a personas de aquellos 4 países. Otras personas que vienen a los Estados Unidos huyendo de delincuencia o de persecución del gobierno o otras cosas, están en muchos casos pidiendo el asilo, y pedir el asilo es algo que pues
funciona para algunas personas, pero si usted lleva más de un año en los Estados Unidos, usted no calificaría para el asilo simplemente por eso, porque la fecha límite para aplicar para el asilo es un año después de la fecha que ingresó a los Estados Unidos, ¿ok? Yo no tengo ninguna posibilidad de agarrar un permiso, nada. Si usted se casara con una ciudadana o residente, tal vez, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? Nadie. ¿Tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, en el ejército? Nadie. Ok, entonces realmente no hay nada que se puede hacer en este momento. Ok. Esa era mi pregunta porque yo veo que mucha gente defiende a toda la gente que está varada en la frontera, pero la gente que estamos aquí con más de 30, 35 años, nadie nos aboga por nosotros y no se me hace justo. Pues no es justo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted que la ley no es justa, no funciona para nadie, es rota. El sistema es rota. Pero, pues, necesita eso es porque necesitamos cambios de la ley y Congreso no ha podido cambiar la ley. Y yo he estado esperando cambios grandes por más de 20 años ahora. No ha sucedido. Vamos a ver, ojalá. Gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Reyes Rodríguez, Ok, ¿y de dónde nos llama? aquí de Norcross. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? La pregunta es, yo tengo aplicando para la residencia, pero no sé cuánto tiempo, ya tengo como un año aplicando, no sé cuánto tiempo tengo que esperar más para que me llegue la residencia por visa U. Ok, es a través de la visa U. Ok, entonces le aprobaron la visa U, usted tenía la visa U por 3 años y entonces aplicó para la residencia, ¿así es? Así es, sí. Ok, y la visa U, para la gente que no saben, es la visa para víctimas de delitos de violencia. Entonces, su pregunta es cuándo van a aprobar su aplicación. No tengo ninguna manera para poder decirle cuándo van a aprobar su aplicación para la residencia, pero usted puede seguir renovando el permiso de trabajo hasta que le den su residencia. ¿Ok? Ok, sí, me dijeron que como 3 años, pero ya traje a un hijo con el permiso de trabajo, pero le va a demorar 11 meses para que le llegue. Ok, 6 años es el tiempo que típicamente tarda para que aprueben la visa U. Después de que han aprobado la visa U es una visa válida por 4 años. Tiene que aplicar para la residencia permanente durante el último año de la visa U. ¿Ok? Entonces, si ya le otorgaron su visa U y usted ha vivido con la visa U por más de 3 años, entonces puede aplicar para la residencia y tiene que aplicar para la residencia en menos de un año o antes de la fecha de vencimiento de la visa U, ¿ok? Pero, ¿usted nada más aplicó para la visa U o ya aprobaron la visa U? No, ya está aprobada, ya nada más estoy esperando que me llegue la residencia. Ok, entonces yo no sé cuándo van a aprobar su aplicación, pero buena suerte con todo y asumo que usted tenga un abogado. Mi recomendación es hablar con su abogado. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? sí, Cecilio, Cecilio, ¿de dónde nos llama? del estado de Mississippi. Oh, de Mississippi. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Ok, mire, lo que pasa es que yo tengo una sobrina que trajeron de México cuando ella tenía un año Ujú. y ahora acaba de cumplir, bueno, tiene 15 años que está aquí en los Estados Unidos. Y Ok, yo soy residente. Entonces mi pregunta es que si ella puede obtener un alivio migratorio. entonces, ¿qué edad tiene ella ahora? Ella tiene 15 años. 15. Ok. Entonces, ella probablemente, pues, los dos papás están en su país, ¿así es?
No, ellos están aquí. Ellos fueron detenidos en una redada que hubo en el 2019, aquí en el estado de Mississippi. Y ellos iban a ser deportados, pero les cancelaron la deportación y les dieron un permiso de trabajo. Ellos están en proceso ahorita. Ok, entonces si ella está aquí con sus papás, no vamos a poder hacer la aplicación de huérfanas. Si estuviera aquí sin sus padres o si estuviera aquí con solamente uno de sus padres, entonces posiblemente podríamos hacer la aplicación de huérfanos, la aplicación de inmigrantes juveniles. Pero si está aquí con sus papás, no vamos a poder hacer eso. Y realmente no puede aplicar por medio de adopción. Hay dos diferentes tipos de adopciones. Adopciones de huérfanos y adopciones de personas que no son huérfanos. Y si no es huérfana, entonces el proceso es mucho más difícil y tiene que demostrar que hicieron la adopción por razones válidas que no tienen que ver con inmigración. No puede simplemente adoptar a todos sus parientes y aplicar para ellos. No, si fuera tan fácil, no tendríamos 12 millones de personas indocumentadas aquí en los Estados Unidos ahora. Entonces, la manera de aplicar por medio de adopción realmente no es una buena opción en muchos casos. Y asumo que no tiene DACA porque solamente tiene 15 ahora. Vamos a ver. Ojalá que las leyes cambien, pero no veo ninguna manera muy fácil para simplemente arreglar su residencia de ella. ¿Ok? Ok, con respecto al DACA, tengo entendido que ahorita está parado las aplicaciones, no está aceptando Así es. aplicaciones. Así es. Pues personas pueden hacer nuevas aplicaciones de DACA ahora, pero el gobierno no está aprobando nuevas aplicaciones. Entonces, si alguien aplica para la DACA por la primera vez ahora, entonces el gobierno simplemente va a guardar la aplicación hasta que han solucionado las demandas que tienen que ver con DACA. Y entonces van a aprobar o rechazar las aplicaciones dependiendo de qué decida la Corte. Entonces realmente no recomiendo hacer nuevas aplicaciones de DACA ahora. No hay ninguna razón para hacerlo, pero ella si tiene 15 años ahora y vino a los Estados Unidos cuando tenía 3 años, entonces sí, ella tiene que haber estado en los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007 para calificar para la DACA. Y fue alrededor de ese entonces que ella habría entrado a los Estados Unidos. Entonces, no sé si calificaría para DACA o no. ¿Ok? Ella entró en el 2008. Ok, no calificaría para DACA de cualquier manera, a menos de que cambien las reglas de DACA. ¿Ok? O sea que las aplicaciones de DACA no son son antes del 2008, porque yo había hablado con un abogado y un abogado me dijo que tenía que tener 15 años primero para poder aplicar. Tiene que tener 15 años para aplicar para DACA, pero también tiene que haber estado físicamente presente en los Estados Unidos por 5 años antes de la fecha que anunciaron DACA, que fue el 15 de junio de 2012. En otras palabras, tiene que haber estado físicamente presente en los Estados Unidos desde antes del 15 de junio de 2007. Ok. Entonces, si ella vino en 2008, de cualquier manera no calificaría para DACA. Aunque reabran el programa de DACA, no va a calificar, a menos de que cambien los requisitos, ¿ok? Ok, entonces con respecto a sus papás que tienen, ellos tienen permiso de trabajo, que están en proceso con migración, ¿es recomendable que ellos puedan aplicar por ella o esperar a ver qué les solucionan? Porque, bueno, un abogado de ellos les dijo que dependía del caso. Si ellos salían, digamos, con su residencia, automáticamente ella pasaría a ser residente también. No sería automático, pero si ellos están en el proceso de deportación y están pidiendo cancelación de deportación, porque usted me mencionó que ellos fueron agarrados en un retén en Mississippi, entonces asumo que están pidiendo cancelación de deportación o posiblemente asilo, pero están pidiendo alguna forma de alivio de deportación en la Corte de Inmigración. Entonces, si alguno de ellos puede ganar su residencia, pueden aplicar para su hija después, pero yo absolutamente no recomiendo que la hija haga nada para meterse a propósito en el proceso de deportación. No, sí, ellos fueron en una redada.
en el 2019. Pero como ellos tenían más de 10 años aquí, Cancelación de deportación, entonces. Sí, es que pidieron es cancelación de deportación. Y si pueden ganar la residencia, la hija posiblemente puede beneficiar derivadamente, pero es muy difícil ganar casos de cancelación de deportación. ¿Ok? entonces, ¿qué sería? Si usted dice que es difícil, entonces, porque ya llevan 2 años con el permiso de trabajo, que están renovando el permiso de trabajo. Así es, y cuando presente la solicitud de cancelación de deportación en la corte, después puede aplicar para un permiso de trabajo. Pero presentar una solicitud y ganar residencia permanente son dos cosas muy distintas. Lo que han hecho es que presentaron la solicitud de la residencia o de la cancelación de deportación y han obtenido el permiso de trabajo, y entonces ahora, a menos de que tienen un hijo muy enfermo o circunstancias muy fuertes que alguno de sus hijos de ellos, su padre, esposo o hijo de ellos que es residente legal o ciudadano, va a sufrir muy extremadamente, mucho más de una persona típica en el mismo tipo de situación. A menos de que tengan algún tipo de argumento extremadamente fuerte, probablemente no van a ganar cancelación de deportación. Entonces la estrategia en muchos casos es hacer todo lo posible para causar demora, porque sabemos que es muy difícil ganar. Entonces, en muchos casos, pedimos extensiones y intentamos cerrar el caso de deportación en la manera, especialmente esperamos que en la manera que puede continuar renovando el permiso de trabajo. Entonces, la esperanza es que se puede extender el caso hasta que las leyes cambian o hasta que los hijos pueden sobrevivir sin sus padres, si los padres van a tener que salir deportados eventualmente. Entonces es Okay. una situación difícil, pero si están pidiendo cancelación de deportación en la corte, yo asumo que tienen un abogado y sería la mejor recomendación es hablar con su abogado que le puede asesorar y conoce el caso, ¿ok? Sí, sí, porque el abogado de ellos les había dicho que, bueno, que con respecto a su hija no se podía hacer nada, pero ella podía aplicar para DACA, pero bueno, ella no nos explicó que DACA tenía que tener 5 años físicamente en el país y todo eso. Sí, no han cambiado los requisitos de DACA. Y si vuelvan a abrir el programa de DACA, sería con los requisitos viejos, como anunciaron en 2012. Es difícil creer que fue hace 10 años, más de 10 años ahora que hicieron el programa de DACA. Muchísima gente beneficiaron de eso. Y es una lástima que han cerrado el programa de DACA, pero ese requisito de presencia física es uno de los requisitos bajo el programa de DACA. Okay. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Igualmente para usted. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Lidia. Tengo ¿Y una de dónde nos llama? de aquí de Gencia. Ok, ¿cuál es su pregunta? Sí, mira, tengo una pregunta. El papá de mis hijos, él era residente, pero fue deportado a México. Estuvo cerca de 2-3 años en prisión y lo deportaron, le quitaron su residencia. Uh-huh. Su tipo de caso creo fue tipo X. Entonces ahora tanto él como su familia, tenemos 3 hijos. El mayor tiene 25 años y él y yo ya estamos divorciados, pero su familia y él quieren que a mi hijo, tanto uno o el otro tiene 22 años, si uno de los dos puede pedirlo, ¿qué posibilidad hay que pueda él arreglar, sí o no? Ok, ¿por qué estuvo en la prisión? Cuestión... ¿De qué fue acusado? ¿Qué delito? ¿Perdón? ¿De qué delito fue acusado? ¿Por qué le castigaron con cárcel? De tráfico. Tráfico de drogas. Ok. Si él ha sido convicto de un delito de tráfico de drogas, es una felonía agravada bajo la ley y nunca va a calificar para nada. Para la licencia. Ok. Sí, exacto. Era lo que pues mis hijos y yo hemos estado hablando acerca de eso. Y yo pues ya me había informado, pero quería verificar un poquito más con usted acerca de eso, que no, prácticamente él ya no puede arreglar.
pero a mí se me hacía muy duro decirles abiertamente que no se puede, porque él va a pensar que nosotros no queremos. Entonces, ujú, esa era mi Pues pregunta. desafortunadamente es delitos de tráfico de drogas son felonías agravadas bajo la ley de inmigración y la sección del código es 101A43, a 101 a 43 del Código de Inmigración. Es la sección del código que tiene todas las definiciones de la frase felonía agravada y personas que han sido convictas de delitos de felonía agravada simplemente no califican para nada. Entonces es la ley. Pueden echar a perder su dinero haciendo aplicaciones, pero él no califica para la residencia. No es por falta de deseo de ayudarlo, es simplemente que no califica. Yo no aceptaría su dinero para hacer ese tipo de aplicación porque no van a lograr nada. ¿Ok? Bueno, la mayoría de la familia están en California. Sé que en cada estado es diferentes leyes. Incluso la familia de él en California dijeron que había una posibilidad de que él pidiera un perdón. No, hay un tipo de perdón humanitario en algunos casos, en casos de visas temporales, pero no para la residencia permanente. Y las leyes de inmigración no son diferentes en cada estado. Las leyes de inmigración son leyes federales y son prácticamente lo mismo en cada estado. Hay algunas diferencias pequeñas en algunos tipos de casos porque hay diferentes como zonas judiciales aquí en los Estados Unidos. Aquí en el estado de Georgia estamos en el distrito 11, the 11th Circuit, el circuito 11 de las Cortes Federales. El estado de California es en el noveno circuito federal. Entonces hay algunas diferencias de decisiones de las Cortes Federales, pero básicamente las leyes son iguales. ¿Ok? Y la ley de felonía agravada es muy clara. Si alguien ha sido convicto de un delito de tráfico de drogas, entonces es una felonía agravada y nunca va a calificar para nada prácticamente. ¿Ok? Entonces, a menos de que puede volver a abrir el caso y eliminar la condena de la felonía agravada, pero tendría que hacerlo por razones constitucionales y no pueden simplemente hacerle un favor de limpiar su récord. Tendría que ser por razones constitucionales para que el Departamento de Inmigración acepte la limpieza de su récord. ¿Ok? Okay. Muchas gracias. Pues me quedo Ok, muy claro. gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Luis González, ¿Y de dónde nos llama? desde la ciudad de Norcross. Ok, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Abogado, gracias por la oportunidad. Mire, disculpe, yo tengo un hijo que tiene el síndrome de Asper. Entonces, él decidió hace un par de años regresar a Venezuela, ¿no? Y lo envié su condición. Entonces, nosotros entramos por la frontera y solicitamos asilo político, al cual no hemos obtenido una respuesta aún. Ahora con eso del paro humanitario que están otorgando para los venezolanos de otras nacionalidades, según el decreto de Biden recientemente, él tiene opción de regresar. Yo lo puedo pedir, o por nosotros haber entrado por la frontera y él haber salido, aun cuando ya tenía social, no califica para poder regresar. Posiblemente puede regresar con ese tipo de permiso con un patrocinador, pero va a necesitar un patrocinador aquí en los Estados Unidos que tiene que tener papeles de alguna manera. Entonces, pero es posible que sí, puede hacer ese tipo de aplicación. Y yo teniendo por lo menos social, permiso de trabajo, mis declaraciones de impuestos al día, ¿yo le podría servir a él siendo su padre como patrocinador? Yo tengo entendido que no.
que va a necesitar, déjeme ver, esto es algo muy nuevo que acaban de anunciar y todavía yo tengo algunas dudas de exactamente qué son los requisitos y yo he estado leyendo de esto. Am, pero si quiere hacer una cita conmigo, podemos hablar más detalladamente de esto y vamos a ver si podemos encontrar a alguien que puede ser un patrocinador, que puede calificar para ser el patrocinador de su hijo. Y las consultas conmigo son gratis, entonces no va a perder absolutamente nada haciendo una cita individual conmigo, ¿ok? Ok, gracias. Abogado, el hecho de que nosotros hayamos entrado por la frontera y él haya decidido salir siendo menor de edad, ahora quiere regresar siendo mayor de edad, o sea, mayor de edad en Venezuela, aquí entiendo que todavía menor de edad porque ahora tiene 19 años y él no tiene impedimento por haber entrado por la frontera y haber salido, ¿no? Eso no es necesariamente el problema, porque no está pidiendo regresar de ilegal, está pidiendo regresar con un permiso. Ok, y el supporter, el patrocinador, tiene que tener un estatus legal en los Estados Unidos. Ok, bueno. Entonces, y aplicante para asilo no es en sí un estatus legal. Entonces, alguien con TPS, alguien con que ha tenido lo que se llama parole, que es un tipo de que posiblemente usted tenga parole, o si tiene el asilo aprobado o otras cosas, entonces puede ser el sponsor en ese tipo de caso, ¿ok? Puede regresar, o sea, yo puedo servir como un patrocinador, yo tengo TPS aprobado. Oh, si tiene TPS, entonces sí, usted puede ser el patrocinador. Okay. Entonces debemos aplicar para él. Bueno, está bien. Muchas gracias, abogado, muy amable. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Mariam, ¿Y de dónde nos llama? de Carlajón, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo la pregunta que tengo es para preguntarle sobre mis hijos, que mi esposo se acaba de ser ciudadano y yo me pregunta es para arreglarles a ellos qué es lo que voy a hacer. Sus hijos, ¿ok? Entonces, ¿usted tiene papeles o nada más su esposo? Yo también tengo. Ok, y sus hijos... Ciudadano. ¿Su esposo es ciudadano? ¿Usted es residente o ciudadana? Residente. Residente. ¿Sus hijos son residentes o ciudadanos? ¿O son residentes o tienen papeles? Sí. Lo que pasa que ellos, como mi esposo se acaba de ser ciudadano hace como 3 meses, yo quisiera, y ellos son menores de edad, quisiera saber qué Sí. es lo que voy a hacer. Entonces, si sus hijos son residentes, ¿ellos son hijos de su esposo o él es el padrastro? No, son de mi esposo. Ok. Entonces, el hijo menor de 18 que es residente permanente de un ciudadano, automáticamente es ciudadano. Entonces, hay 2 maneras que puede obtener el comprobante de la ciudadanía. Puede hacer una aplicación con el Departamento de Inmigración, que es es el N600. Sí, es el N600. Es la aplicación para un certificado de ciudadanía. ¿Ok? Entonces, pueden hacer el N600 para obtener una copia, un certificado de ciudadanía. Y el N600 tiene un costo que tiene que pagar al gobierno de $1,170 de cada persona y tarda probablemente más de un año hasta que reciben el certificado de ciudadanía. Otra cosa que pueden hacer es pagar, no me acuerdo cuánto es, menos de $100 para el pasaporte americano y simplemente aplicar directamente para el pasaporte. Hay 2 cosas que sirven como comprobante de ciudadanía: el certificado de ciudadanía o un pasaporte americano. Y de cualquier manera van a necesitar su pasaporte americano. Entonces, típicamente en este tipo de situación, mi recomendación es simplemente aplicar para los pasaportes.
Y lo que le iba a preguntar, como para el certificado, ellos lo van a ocupar para también para No, también sacárselos o realmente no. futuro no. No, es honestamente rara vez que yo hago aplicaciones para certificados de ciudadanía. Yo he tenido que hacerlo antes para personas detenidas, por ejemplo, que son ciudadanos automáticamente bajo la ley, pero están en la prisión y no pueden aplicar para pasaportes. En algunos casos hemos tenido que hacerlo, pero realmente, típicamente, yo recomiendo simplemente aplicar para el pasaporte americano, porque el pasaporte americano sirve como comprobante de su ciudadanía y es mucho más barato y más rápido conseguir un pasaporte americano, simplemente el pasaporte, ¿ok? Sí. Y ese tengo que ir allí a tramitarlo al correo. Sí, al correo o hay una oficina de pasaportes en Atlanta o hay que simplemente seguir las instrucciones por el internet de cómo hacer la aplicación en las oficinas de las cortes en algunos condados puede aplicar. Hay diferentes lugares a donde se puede aplicar. ¿Ok? Oh, está bien, pues gracias. Gracias a usted y que tenga excelente fin de semana. Igualmente. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de la ciudad de Douglas. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta es sobre el TPS de El Salvador. Ok. Porque lo que yo quiero preguntarles es que yo quiero saber que si los que tenemos TPS podemos aplicar para un permiso de viaje para poder salir del país. Sí. Porque con respecto a la tarjeta que está vencida, como todo es automáticamente, habrá algún problema si ellos aprueban el permiso en el regreso al país. No hay ningún problema y el TPS de El Salvador automáticamente ha sido extendido hasta, o cuando, es por como 2 años. No me acuerdo por memoria la fecha exacta, pero ha sido extendido. Entonces, siempre y cuando tiene su extensión del TPS de El Salvador, entonces puede aplicar para el permiso de viaje y, junio 30 de 2024. Entonces, su TPS automáticamente ha sido extendido hasta el día 30 de junio de 2024 y sí, absolutamente sí, puede todavía calificar para el permiso de viaje. ¿Ok? Ok, entonces esa es la pregunta, la duda que tenía con respecto a la tarjeta, porque ya en el regreso, si no hay ningún problema, porque se ve que está vencida. Sí, la tarjeta no está vencida. La tarjeta dice que está vencida, pero realmente bajo la ley automáticamente ha sido extendida hasta el 30 de junio de 2024. Ok, bueno, usted puede ayudarme si yo quiero solicitar el permiso para poder viajar, para poder pedir un permiso para viajar. Claro que sí. Claro que sí. Nada más se puede comunicar con mi oficina y agendar una cita y podemos hablar más de su situación de usted. ¿Ok? Muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo? Yo ya he salido antes, que para poder pedir permiso antes, Ok. puedo llevar algo de los documentos que usé para viajar en la vez que salí. Pues sí, si quiere, pero realmente nada más necesito el documento de su TPS y necesitamos hablar de por qué necesita salir. ¿Usted tiene hijos nacidos aquí? Sí, ¿A qué edad tiene su hijo más grande? tiene 10 años. 10, ok, falta 11, 11 años más para cumplir los 21, pero cuando su hijo cumple los 21, si usted ya viajó con el permiso, entonces usted va a poder arreglar su residencia en ese entonces desde adentro de los Estados Unidos. Usted tiene su esposa, entonces, ¿ella tiene TPS también? No, Ok, ¿ella no tiene papeles? no. Ok, entonces no tenemos ninguna mejor opción para arreglar su residencia. Vamos a tener que esperar hasta que su hijo cumpla los 21. Pero si quiere ayuda con un permiso de viaje, absolutamente sí puede hacer una cita conmigo. ¿Ok?
Ok, gracias, muy amable. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Y bueno. Abogado, pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas y sobre todo al abogado David Kennedy, que cada sábado, ahora sí que todo el año, aquí está al pendiente. Abogado, ¿algo más? ¿Algún consejo, alguna recomendación para nuestra gente? Nada más necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina, 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. O puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.